que Vizquerra nos presenta, teniendo de antemano que son 4 elementos, ¿no? Lo que él considera necesarios tener presentes. Iniciar con la recolección de los datos para ubicar, ¿no? Y revisar la calidad de los mismos, la reducción de la información, la exposición organizada de los datos y la extracción de conclusiones. Entonces estaremos explicando ahora a qué conlleva, ¿no? cada elemento. Estaríamos ubicando el primer punto, que es revisar la calidad de la información obtenida. Esto haciendo referencia explícitamente a que se aconseja que el investigador, en este caso, examine sus notas de campo después de cada sesión de observación para evitar vacíos de contenido y, si es el caso, complementarlo a través de otras estrategias de obtención de información. Para lo que corresponde a la entrevista, bueno, de hecho, maestro, si se puede regresar gracias. A lo que corresponde a la entrevista, Vizquerra nos señala también que además para el ejercicio de la observación, pues ocupas estar teniendo unas notas de campo vigentes que en el mismo momento estés redactando para que no se te pase ningún dato, pero para lo que corresponde cuando aplicamos las entrevistas, él refiere que las transcripciones tienen que ser de forma específica, o sea, que no hagamos omisión de lo que la persona que entrevistamos nos narra, ¿no? O sea, que sea una transcripción completamente apegada, ¿no? A lo que la persona que nos está brindando la información nos comenta, para que no se pierda el sentido de la transcripción y al mismo tiempo darle esa importancia, ¿no? A lo que nuestros participantes del estudio nos están brindando, porque después de eso, todo eso que estamos transcribiendo, pues en un momento más detallado estaremos haciendo la contrastación, ¿no? de esos informes con el proceso de la investigación. Ahora sí, maestro, con la que sigue, gracias. Estamos hablando de la reducción de la información. Para esta, bueno, dice que implica seleccionar, focalizar y abstraer los datos brutos en unidades de significados que se denominan categorías de contenidos de acuerdo con unos criterios temáticos determinados. Prácticamente lo que el autor nos refiere a este segundo punto es tener presente la idea de resumir el procedimiento fundamental de análisis de los datos cualitativos. Esto para consistir en buscar temas comunes o agrupaciones conceptuales que nos vayan brindando tal vez una mirada, ¿no? o ilumine el proceso de cómo poder ir realizando el proceso de conjugar o conjuntar, ¿no? Las narraciones recogidas como datos de base o de campo. Tenemos también las operaciones más representativas que integran esta actividad, bueno, que es la codificación y la categorización, retomando desde lo que nos establece Vizquerra, que la codificación, bueno, es entendida no como esa operación concreta con la cual vamos asignando a cada unidad de contenido el código propio de la categoría donde se incluye, y a la categorización ubicándola o entendiéndola como la división y simplificación del contenido a unidades o categorías de acuerdo con los criterios temáticos. Estaríamos ubicando también que en esa segunda fase se segmenta lo que es el conjunto inicial de datos a partir de unas categorías descriptivas que permiten una reagrupación de los datos para identificar patrones, regularidades, principios, pero también las inconsistencias e incoherencias discontinuadas, y que inicialmente el proceso de categorización, bueno, será predominantemente de tipo descriptivo, pero luego va a evolucionar, ¿no? A una de carácter más teórico y abstracto. Siguiendo con este segundo punto, bueno, el autor nos presenta lo que corresponde a la definición, ¿no? De las categorías. Requiere una búsqueda y sistematización de los datos. Y para este proceso puede realizarse a través de de dos momentos o de mezclar, ¿no? Los dos momentos anteriores. Hablando de una lógica inductiva, que esta es sumergiéndose, dice literalmente, en un documento o situación para identificar los temas o dimensiones más relevantes. Una lógica deductiva, que esta recurre a una teoría
intentando verificar supuestos a priori y proposiciones universales ajustando los datos a sus elementos centrales, o hacer una combinación de ambas, ¿no? Hacer un ejercicio mixto donde al principio la codificación inductiva o codificación abierta, tal y como lo denominan los autores, pues es inevitable para efectuar una primera sistematización de los datos, y posteriormente el proceso se puede ir orientando hacia un análisis de la información de acuerdo con una codificación más teórica, ¿no? Y estaríamos ahora partiendo a lo que serían los dos últimos momentos que nos establece Vizquerra como este proceso cíclico necesario de atender para el proceso de análisis de los datos, con el tercer punto, que es la exposición organizada de los datos, elaborar gráficas o matrices, y que este procedimiento gráfico, bueno, se centra en diagramas de flujo, mapas conceptuales o los perfiles de desarrollo temporal, entre otros, matrices, cuadros de doble entrada, en cuyas casillas se sintetiza información verbal, dice, que son las técnicas propias de esta fase del análisis. Pero la idea, ¿no? O sobre todo la utilidad que tendríamos que darle a esta exposición organizada de los datos, utilizando alguna de esas herramientas, es para lograr que el investigador pueda memorizar y ubicar los vínculos entre los datos como condición necesaria para una posterior interpretación de los mismos, y que tiene una intención de ayudar al investigador, que en este caso va a tener un papel de analista, a ver qué va con qué o cómo se relacionan las cosas, cómo se relaciona con qué, ¿no? Y por último está lo que es la extracción de conclusiones, que de hecho anterior, gracias maestro, esta es una actividad que se inicia en la recolección de los datos. La actividad del investigador no se limita únicamente a registrar la información, sino que comporta una reflexión permanente sobre el proceso de recolección y el contenido de los datos. Y para estas conclusiones, bueno, va ubicando, el autor, ¿no?, nos va especificando que este primer paso o que este primer momento de extracción de conclusiones a veces es muy abierta o muy vaga, ¿no? Pero que al momento de que el estudiante, el investigador en este caso, va dando un proceso de reducción y exposición de los datos, bueno, estas conclusiones ya se van desarrollando hasta que logran o que permiten, ¿no?, identificar las regularidades, los patrones, explicaciones, así como una elaboración de determinadas generalidades específicas del objeto de estudio o de la información recolectada, logrando tipologías y modelos en específico. Todo esto pues con la atención, ¿no?, y con la intención sobre todo de que el investigador no pierda de vista que tiene que tener momentos específicos para lograr un análisis de datos que sea factible y que sobre todo no omita, ¿no?, aspectos que al final, que ya llegue a un momento de codificar o triangular, pues después no le haga falta. No sé si aquí estaría yo dando por terminada esta primera parte de lo que nos establece Vizquerra, para checar en caso de que haya algún comentario, alguna duda, o en este punto, no sé, maestra Pati, si usted quiere hacer algún comentario o ya estaríamos cediendo el uso de la voz al maestro Juan José. Continuamos. Perfecto. Entonces, pues ya cedo el uso de la voz al maestro Juan José, quien nos va a estar presentando lo que corresponde al tema de STATE, que es análisis de resultados. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de esta sesión del seminario de metodología. Y en este apartado vamos a abordar lo que son estrategias de análisis e interpretación de los datos desde la perspectiva de Robert State. Y estas
Esto que les presentamos pues es recogido de su manual de investigaciones como investigación con estudio de casos, ¿no? Esa es la perspectiva, ¿no? Inscrito dentro de la metodología o tradición cualitativa. Situados en el capítulo 4, ¿no? de este manual. Y quisimos, después de discutir, la maestra, las maestras y un servidor, pues iniciar compartiéndoles este párrafo que Steig sugiere, de donde surgen los pensamientos, de donde los significados sigue siendo un misterio. La página no se escribe sola, sino cuando se descubre y se somete a análisis. El ambiente adecuado, el momento adecuado, mediante la lectura repetida de las notas, con la reflexión profunda, para que después se revele el sentido y se nos escriba la hoja. Bien, más que proponer el análisis como de una forma poética o romántica, lo que Steig sugiere y aclara en su manual, ¿no? Dice, este no es un manual como un manual de recetas, ¿no? Y él dice que los manuales de investigación cree que debieran ofrecerse o compartirse en razón de convicciones, ¿no? Entonces dice, este es un manual de convicciones, no de recetas. Y entonces lo que vamos a ver en esta parte, igual que en la parte de la ética del investigador, es una actitud más que nada, o sea, qué actitud debe tomar quien se decide a investigar en el momento en el que pretende hacer el análisis, ¿no? Y en ese sentido, pues se propone lo que la maestra Elisa nos explicó, esta actitud que Steig señala, y ya pues específicamente la parte práctica que la vamos a ver con la maestra Pat. Lo primero es el análisis e interpretación, cómo determinarlo. Steig inicia este capítulo de la misma forma que inicia el anterior, diciéndonos que no existe un momento determinado en el que se inicie el análisis de los datos. El capítulo anterior decía que no había un momento determinado en el cual se inicie con la recuperación de los datos. Es decir, desde el momento en el que una persona se decide investigar por un tema específico, el estar buscando, el estarse cuestionando acerca de ese tema como un acontecimiento en la realidad, el estar investigando otras fuentes, ya se convierte, y en recibir algunas primeras interpretaciones, ya se convierte eso en un análisis. Analizar consiste en dar sentido a las primeras impresiones, así como en los resúmenes finales. Constantemente Steig va a estar haciendo alusión a la importancia de separar, ¿no? De separar aquellos datos que realmente se consideren importantes, ¿no? En eso constantemente hace reflexión. Por eso, pues, analizar en el sentido estricto de la palabra es separar, ¿no? Desde Descartes, ahí cuando inicia a esbozar el método científico, lo presenta como una parte en donde el análisis es separar un fenómeno, un razonamiento en partes, ¿no? Entonces, aquí el análisis también significa esencialmente poner algo aparte. Ponemos aparte nuestras impresiones y nuestras observaciones, teniendo siempre presente que lo que se trata de comprender es el caso, analizar episodios o materiales escritos pensando en la correspondencia. Intentamos comprender las conductas, los temas, los contextos en lo que atañe a nuestro caso particular.
Si disponemos de muy poco tiempo, procuramos hallar el modelo o lo significativo mediante la interpretación directa, simplemente preguntándonos qué significaba esto, qué significa cada situación, qué significa o a lo mejor ese fragmento de esa transcripción de la observación de la entrevista que nos ha resultado significante. Y unas características que se inscribe dentro de la tradición cualitativa es que se aprovechan las formas habituales de interpretar cosas. Señala en su texto que es una característica, ¿no?, innata de las personas estar haciendo inferencias, estar buscando las explicaciones, observando y analizando, tratar de obtener respuestas de todo tipo de cosas y situaciones. Y en el caso de los casos, ¿no?, o de las situaciones que vayamos a investigar, nos dice que rara vez existen solos o de forma aislada, siempre hay algo parecido o algo similar en otro lugar. Se tiene tanto un interés específico como un interés general. Se observa cómo se relacionan entre sí los fenómenos con la finalidad de ver cómo ayudan las partes a relacionarse. Los investigadores actúan de forma muy similar cuando se encuentran con un fenómeno extraño. En la lectura, Stey se extiende en esta aseveración que presentamos aquí y va haciendo esta descripción, ¿no?, de cómo cuando nos encontramos con una situación o un fenómeno que es totalmente nuevo para nosotros, de cierta manera, el ir reflexionando sobre él nos orienta a situaciones o a casos, ¿no?, similares. Y así vamos encontrando explicaciones sobre los casos. Una forma dentro de este análisis e interpretación es la suma categórica o interpretación directa. Son dos estrategias que se utilizan para alcanzar los significados de cada caso. La primera es la interpretación directa de ejemplos individuales y la otra forma es la suma de ejemplos hasta que se pueda decir algo sobre ellos como conjunto o clase. Es decir, la suma de esta primera forma, que es la interpretación directa, la segunda forma sería empezar a relacionarlas, ¿no?, y decir algo de ellas como conjunto. Primero, en el análisis se hace una separación. También podría hacerse el conjunto o podrían establecerse las dos formas. El investigador cualitativo se concentra en el ejemplo, intenta ponerlo aparte para devolverlo a su sitio cargado de mayor significado. Análisis y síntesis en la interpretación directa. Esto es lo que decíamos al inicio de este apartado, como el análisis implica separar, ¿no? Separar un acontecimiento, separar un fragmento de un texto, no separándolo propiamente de su contexto general, ¿no?, sino al momento de analizar, profundizar en una situación determinada. Entonces, en ese momento, Stey advierte que es posible encontrar un significado, hablar más o encontrar una relación de ese hecho, ¿no? Para episodios o fragmentos de textos más importantes, debemos emplear más tiempo y lo debemos someter a repetidas revisiones, reflexionando, triangulando, adaptando actitudes escépticas ante las primeras impresiones y los significados simples. Por eso al inicio se señalaba que las primeras impresiones debían apartarse también. Para disponer de pruebas más sólidas de nuestros acertos, aislamos las repeticiones y las tablas de correspondencia más pertinentes y somos rigurosos al considerar la adecuación de esos datos para ese acerto. En este aspecto, Stey cita a Harry Walcott y dice que un acierto de quien
hace investigación en el paradigma cualitativo, debe ser, su trabajo fundamental es podar los datos, ¿no? O sea, ir reduciendo los datos para poder hacer estos análisis profundos, ¿no? Y podar los datos vendría a ser también identificar lo que es importante. Correspondencia y modelos, como la búsqueda de significados. El análisis debe partir y volver una y otra vez a este objetivo. Y nos presenta una ruta, ¿no? Que es dedicar el mejor tiempo de análisis a los mejores datos, ¿no? Lo que decíamos ahorita, podar los datos. Porque sería imposible ocuparse de todos. Y la igual atención a los datos no constituye un derecho civil, es decir, no, hay que evitar el desgaste, ¿no? Una vez reducidos los datos, esto nos va a llevar no solamente a determinar qué es lo importante, sino a no ocuparnos, ¿no? Más en la investigación de lo que no es necesario. Y hay que tener el objetivo fijo en el caso y en los temas claves o los mejores datos, ¿no? O lo realmente importante. Existen dentro de estas formas habituales, ¿no? De análisis lo que se conoce como generalizaciones naturalistas. Son conclusiones a las que se llega mediante la implicación personal en los asuntos de vida o mediante una experiencia vicaria, también construida, que las personas sienten como si ellas mismas lo hubieran tenido. Este concepto construido de la experiencia vicaria en Stake hace referencia a lo que llamaríamos como aprender, ¿no? En cabeza ajena. Es decir, poder asumir una situación, un aprendizaje, no por experiencia propia, sino porque otra persona nos comparte eso, ¿no? Entonces, señala que al momento de la escritura, del análisis y la interpretación de los datos, tenemos que generar experiencias vicarias, ¿no? Desde la descripción de un entorno, por ejemplo, él dice, describir un entorno para el análisis de los datos debe ser una experiencia vicaria. Yo le debo ofrecer a quien vaya a leer mi investigación la experiencia como si también esa persona estuviera ahí. En el tema de las generalizaciones es similar. No está claro que las generalizaciones a las que se llega de dos formas diferentes se guardan de alguna manera separadas en la mente. Un conjunto de generalizaciones que penetran por dos puertas diferentes. Es decir, esas generalizaciones que se hacen de forma natural o habitual y aquellas que derivan del análisis profundo y la interpretación. En este sentido, es que Stake señala, previo a todo el trabajo que se hace, que vamos a ver con la maestra Patti, pues mantener una actitud, una actitud de economía, es decir, separar, identificar lo importante y sobre eso, pues ahora sí que desgastarnos como investigadoras, investigadores. Esto sería la segunda parte. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Si no, pasamos a la siguiente parte, que es codificación y categorización. A mí me gustaría preguntar algo. Adelante, maestra. A las maestras y maestros que están aquí presentes, ¿han avanzado ya a qué parte de los que llevan el programa de la licenciatura en pedagogía o que llevan el programa de psicología educativa? ¿A qué parte han avanzado ya
de su programa. ¿No hay nadie impartiendo el seminario de metodología? La doctora María Luisa levantó su mano. O sea, adelante, María Luisa. Mireya. De igual Gracias, manera, doctora maestra, María Luisa. disculpe, es que no puedo encender mi cámara, pero en UPES Guasave, también en la licenciatura en Pedagogía, en el 8º semestre, ya están haciendo observaciones de campo y están haciendo entrevistas. Van sus primeros acercamientos con entrevista, entonces estamos en eso y ahorita estamos viendo cómo hacer lo que es la categorización, ver cómo vamos a categorizar la información que arrojen, pero primero estamos en la parte teórica. Ya la próxima semana, de esta semana a la otra, quiero hacer la parte ya práctica de categorizar con lo que los alumnos vayan recogiendo en cuanto en el campo, ¿no? No sé si voy adelantada, voy atrasada, no sé, pero creo que estamos haciendo los primeros acercamientos. Bueno, yo preguntaba precisamente para ver cómo andamos en la temática, ¿no? Pero está pidiendo también la palabra Mónica y después Yoli. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todos y ofrezco disculpas porque me está fallando mucho el internet y ando de un lugar a otro a ver dónde estoy de la mejor manera, ¿no? Así que si ven a apagar mi cámara es por eso, o que me sacan. En razón a la pregunta, nosotros, los muchachos, ya trabajaron lo que es la planeación de su trabajo de investigación. Ya se realizó lo que es la carta, el oficio que se tiene que dirigir a la institución solicitando el permiso. Están trabajando los diseños de los instrumentos, pero a partir de esta semana ya están ellos en observaciones ya debidamente planificadas y estoy en revisión de los instrumentos de las entrevistas, los cuestionarios y encuestas que ellos van a aplicar. Y una vez que pues, ya se apliquen, pues ya vamos a lo que es la categorización, ¿no? En ese estado estamos ahorita en la licenciatura en Pedagogía, específicamente en orientación educativa. Gracias y gusto saludarlos. Adelante, Yoli. Sí, buenas tardes, pues yo soy de Mazatlán. Nosotros ahorita, al menos yo en el grupo, el mío de docencia, los jóvenes tienen diferente nivel de desarrollo de su trabajo. Algunos de ellos ya están realizando la primera parte, que son las observaciones. Ya solicitamos a la institución, les dio para que se identifiquen en algunas instituciones. Sí les están solicitando la carta, en otros les abrieron totalmente el espacio para que los muchachos realicen observaciones y entrevistas. En la semana pasada solamente una de las muchachas ya se fue a trabajo de campo. En esta semana esperemos que ya más puedan realizar este trabajo y estamos en el proceso, en el primer momento de elaboración de la entrevista, que consiste precisamente ya pues toda la revisión teórica que tenemos, ¿no? Y ya después de que hagan la observación, queremos ver si se mejora antes de irse a realizarla en los diferentes espacios. Entonces ahí vamos ahorita casi terminando lo que es la recolección de datos de la primera unidad, para ya la otra semana empezar el proceso de análisis en la segunda unidad, desde el punto de vista teórico. Entonces, hay diferentes niveles de desarrollo del grupo, pero ya estamos iniciando el trabajo de campo. Gracias, maestra. Estaba también la maestra Mireya levantando la mano y sí, el maestro Gustavo. Gracias, maestra Elisa. En el caso de psicología educativa en Culiacán, estamos, pues igual como lo menciona la maestra Yolanda, los que van un poquito más avanzados están por terminar el diseño de la entrevista, ¿no? Los que están más avanzados. Y el resto, pues apenas está iniciando el diseño de la entrevista. Entonces, ese es
el proceso en el que estamos ahorita. Gracias, maestra Mireya. Maestro Gustavo también había levantado su mano y la maestra Laura. Buenas tardes. Sí, en el caso de acá de Sinaloa de Leiva, en la licenciatura de Pedagogía, estamos más o menos parejos con los demás compañeros. Ya se elaboraron o están elaborando algunos alumnos sus instrumentos de investigación para en esta semana y en la otra irlos a aplicar en los grupos escolares. En este caso, se está trabajando la docencia, ¿no? También en las escuelas ha habido total apertura para que los jóvenes vayan a realizar y aplicar sus instrumentos, ¿no? Pero más o menos en ese sentido vamos más o menos parejo con los demás compañeros. Gracias, maestro. Maestra Laura, adelante. Sí, buenas tardes. Pues miren, me da a mí mucho gusto escuchar a mis compañeros y ver que estamos más o menos en la sintonía, igual que ellos en el avance. Acá en la subsede estamos atendiendo el 8º semestre de intervención educativa y de igual manera las 2 semanas anteriores estuvimos trabajando con la planeación para la recolección de los datos. A pesar de que los muchachos tienen apertura dentro de las instituciones donde están llevando a cabo su práctica, con el afán de que ellos vean que es necesaria la formalidad, también se les pidió que elaboraran el oficio para el acceso al campo. Entonces ya lo elaboraron. Esta semana pasada estuvimos el miércoles, trabajamos con el diseño de la entrevista y pensando en un guión de observación. Se pretende que la próxima semana ya se vayan al campo a empezar a recolectar datos. Gracias, maestra. Bueno, voy a aprovechar el espacio. También acá en la unidad Culiacán, en docencia, yo creo que estamos conectados, estamos en la misma sintonía. También igual, los estudiantes ya hicieron su formato de acceso al campo. Ahorita por parte de unidad Culiacán nos van a entregar ya de forma oficial los formatos. Igual están en el proceso de diseño de la entrevista para ya la próxima semana tener el acercamiento al campo o este viernes de ser posible. Doctor Eric, adelante. Okay, muchas gracias, muy buenas tardes. Igual, ¿no? En otro de los grupos de la Unidad Mazatlán de la licenciatura en Pedagogía, nos dimos la tarea de que este mes lo aprovechamos para hacer toda esta revisión teórica sobre los momentos de aplicación, de preparación y de análisis, tanto de la observación como de la entrevista. Los alumnos han estado ya asistiendo a los centros educativos que les interesa investigar para hacer las gestiones correspondientes, solicitar los permisos o ponerse en contacto con los sujetos que se van a convertir en sus informantes, ya que no todos van a aplicar o van a utilizar la técnica de la observación, ¿no? Van a ser solamente entrevistas. Entonces, pues, se aprovecha que solamente tienen que contactar o buscar esa persona, así como lo dicen los teóricos, ese portero que les va a dar la apertura o los va a acercar a estos espacios o a estas personas, ¿no? Estamos en el proceso de diseño de los instrumentos, ya que me parece, ¿no? Es muy importante que se tenga claridad sobre qué es lo que se va a observar o qué es lo que se va a preguntar, atendiendo obviamente a el objeto de investigación, responder las preguntas y alcanzar la información que nos pide cada uno de esos objetivos que se han planteado, ¿no? Entonces, ahorita estamos precisamente en ese proceso. Conforme se ha ido avanzando, se ha estado alimentando el plan de trabajo, porque pues va a ser un documento que les va a servir de guía y que incluso de consulta. Es como yo se los he estado manejando, ¿no? Para que si en un momento dado no recordaban qué es lo que tenían que hacer, retoman su plan de trabajo y les sirve incluso como una guía, ¿no? Y ya para que, bueno, ya en el mes de marzo, pues accedan a este trabajo de campo
con una idea lo más clara posible y que apliquen sus instrumentos. Eso sería más o menos así, ¿no? Obvio, también hay un nivel distinto de avance. A unos alumnos hay que ayudarles un poquito más, otros no, otros son muy brillantes, ¿no? Y sacan el trabajo rápido. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos en ese proceso. Muy bien, me contestaron muy bien la pregunta. Quería saber yo qué tan íbamos a tono en este seminario con la elaboración de los materiales que serán compartidos y con los avances que están teniendo, pues me da mucho gusto escuchar. Así que adelante, maestra Patricia, con el tema que le corresponde, Elisa. Adelante. Muy bien, muchas gracias y bueno, pues muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes por primera vez en el desarrollo del seminario. No había podido estar acá, pero resulta muy interesante compartir este espacio, ¿no? Como en todos los demás espacios que se nos generan en el trayecto profesional. Me toca a mí trabajar con ustedes lo que tiene que ver, y esto está escrito a propósito, tratamiento de los datos, porque sé que ustedes han leído al menos alguna nota, ahorita lo señalaban los compañeros y particularmente Juan José, y también lo señala también en el texto de Vizquerra, y todos los metodólogos nos indican y establecen que el análisis no empieza, es una etapa, pero para tratar los datos recolectados que nos han de permitir dar cuenta de las preguntas, de las grandes preguntas de la investigación. Pero esta etapa tiene que ver con el tratamiento de los datos y para ello hay una mediación analítica, ¿no? Y las dos actividades que se realizan en un análisis son el comparar y el contrastar, que son actividades de pensamiento que realizamos permanentemente. Y algunos pensamientos son nuestros pensamientos o nuestros procesos de analizar, algunos son más rápidos, otros son más lentos. Así que en un grupo siempre van a ir unos un poco más atrás entre comillas, pero es que procesan más lentamente, ¿no? O sea, sus procesos de análisis requieren de mayor tiempo o pueden ser tan analíticos que lo hacen más lentamente. Yo siempre he dicho que yo me decía que era de lento aprendizaje, pero era que tal vez analizo mucho las cosas para poder emitir, o a veces no entiendo a la primera, hasta después logro ver el panorama completo. Y así los esquemas de pensamiento juegan aquí un papel muy importante. Además del sujeto, están también los referentes que tiene el sujeto. Si llegamos a esta etapa y las etapas anteriores están débiles, si está débil las preguntas de la investigación, aquí van a flaquear un poquito a la hora del trabajo de campo. Y de la misma manera en el tratamiento de los datos. ¿Por qué? Porque, bueno, y aparte, si no contamos con un marco teórico, conceptual, referencial, revisado, con relación a nuestro objeto de estudio también, vamos aquí a necesitar trabajar fuerte con ello. Y esas son cuestiones. Lo otro que también está presente es el método, ¿no? Aunque para la perspectiva o el modelo cualitativo, el carácter cualitativo de la investigación hace que haya elementos de orden genérico y aplican en todos los métodos.
pero en el método en particular que nosotros estamos utilizando para realizar una investigación de corte cualitativo, nos está explicitando algunas cuestiones, ¿no? De orden epistemológico en ese proceso de construcción del conocimiento, pero también desde un orden teórico-conceptual que le imprime ciertas perspectivas porque los métodos tienen que ver con los objetos de estudio. Entonces, este apartado, como el del tratamiento de del trabajo de campo, no son momentos aislados, aunque nuestro seminario pues esté abordando estos componentes, ha sido circunstancial por los procesos que llevamos en las licenciaturas. Entonces, es genérico para en los distintos métodos que para el tratamiento de los datos se da un proceso de interpretación y análisis mediante la reducción de los datos, como lo decía ya en su intervención la maestra Elisa. Y ese es el camino que todos han de seguir. Vamos a tratar aquí de enfocarnos en un trabajo de un estudio de casos, aunque estamos muy cercanos a la etnografía, muy, muy cercanos. De hecho, esto que compartimos en este momento, a partir de este momento, tiene que ver con el texto de Flick, que ya se les compartió, como se menciona al final, el texto de Steig, de Bertelli, y también los productos de las experiencias de los, muy, muy especialmente del diplomado de investigación, que es donde llegamos a productos concretos y completos, porque en los seminarios de investigación y en otros cursos no realizan el proceso completo. Incluso mis asesorados, a quienes yo les he orientado, se saltan algunas partes del proceso y elaboran el apartado de resultados, pero les digo, tiene que ver con esos esquemas de procesamiento de pensamiento que utiliza cada uno. Aún así, es importante que en un trabajo de esta naturaleza conozcamos el proceso, y si logras hacerlo sin hacer ningún esquema, pues mente brillante, ¿verdad? Pensamiento brillante. Pero, y capacidad analítica significativa. Pero es importante y se recomienda realizar este proceso, o al menos tomar conciencia del camino que se sigue para llegar a la construcción de las categorías y del apartado de resultados. Dicho esto, vamos a entrar en materia, bueno, vamos a hacer un recorrido en esta fase del procesamiento y análisis de los datos, de la interpretación y el análisis, la codificación y categorización, la construcción de las categorías empíricas o sociales, como les llama Bertelli en el trabajo etnográfico, la revisión, también la construcción de las categorías del investigador, que no se me pasaron acá, y la revisión teórica y su vinculación con los datos empíricos, que tiene que ver con las categorías empíricas. Utilizamos esta clasificación de Bertelli en su libro, que presenta en su libro Conociendo nuestras escuelas, algo así. Sí. Luego una reflexión analítica y lo que tiene que ver la construcción de esquemas en esta tarea. Adelante, Elisa. Esta fase analítica, que es una fase de la investigación cualitativa,
tiene como producto los resultados de la investigación final. El producto final es la elaboración del apartado de los resultados de la investigación, así de que todavía nos falta algunas sesiones que tienen que ver con la elaboración del documento, ¿no? Adelante, Elisa. Algunas reflexiones en torno a la interpretación. La interpretación es un constructo epistemológico. Como les decía, representa justamente al trabajo investigativo. En el contexto investigativo, el investigador construye su objeto, ¿no? Por eso se llama construcción del objeto de estudio cuando lo definimos en un primer momento, pero desde ese momento lo estamos pensando, analizando y definiendo, ¿no? Decidir y tomamos decisiones, qué dimensiones y a qué escalas a nuestras unidades de análisis lo establecemos. Y bueno, todo ello tiene que ver con la construcción del conocimiento que ya estamos estableciendo desde ese momento. Es un constructo epistemológico porque va y viene, está presente en el transcurso de la investigación y termina cuando concluye la última nota que hacemos a nuestro trabajo de investigación. No es un proceso lineal, como les decía, va y viene. Es un procedimiento, por tanto, entremezclado entre las fases. Y dentro del mismo proceso analítico de los datos, tiene un ir y venir en ese proceso de construcción. Establecen y hablan los investigadores, los metodólogos, de dos estrategias para la interpretación de textos. Se dice que la realidad social y el caso particular de la realidad del fenómeno, el objeto que yo decido conocer, es un texto, ¿no? Y por tanto, se habla de dos estrategias para la interpretación de textos. En este sentido, todo el material que nosotros recabamos se traduce finalmente, se configura un texto, que son los registros de observación, las respuestas a las entrevistas del tipo que sea episódica, profundidad, estructurada, semiestructurada. Hay un texto que se produce a partir de las respuestas y las respuestas de los cuestionarios, de lo que apliquemos, pero principalmente de estas dos técnicas. Y una de las estrategias intenta reducir el texto original parafraseando, resumiendo o categorizando. Es decir, se realiza una acción de codificación y categorización en distintos niveles. La otra estrategia es el análisis secuencial del texto, que intenta reconstruir la estructura del texto y del caso. Vas armando las secuencias y este análisis se puede hacer por renglones, por párrafos, y habrá quienes tengan una primera interpretación al leer un texto. Hay quienes leemos, o sea, es como cuando lees un libro o lees un capítulo de un libro y tenemos la idea general. Eso es una interpretación del contenido del texto, ¿no? Del contenido del libro. Así igual, al leer de manera general, como vamos a ver ahorita, de entrada, y hay que leer a profundidad el texto, nuestro texto que produjimos, eso nos permite ir ya construyendo e incluso elaboramos conclusiones, no solo en este trayecto, sino desde el principio tenemos ideas en torno a nuestro objeto de estudio. Y hay ideas que
arrastramos desde el principio hasta el final, hasta que elaboramos nuestro apartado de conclusiones, pero que se fortalecen esas ideas en este momento. Adelante, Elisa, por favor. La codificación, vamos a estudiar aquí la estrategia de la reducción de los datos, ¿no? La de donde se codifica y categoriza. La codificación, yo empezaría diciéndoles que la codificación tiene que ver en un primer momento con conceptualizar eso que nosotros identificamos como significativo en el texto. Es significativo porque tiene que ver con nuestro objeto de estudio en particular, con nuestras preguntas de investigación, con nuestros objetivos de investigación. Entonces, en un primer momento tiene que ver con darle un nombre a eso que es significativo, es decir, conceptualizamos. Eso también se convierte en patrones emergentes cuando todo eso que nosotros asignamos se llaman patrones emergentes en etnografía y se llaman códigos en la teoría fundamentada, que es un método para construir teoría, para producir teoría, para nombrar formalmente, teóricamente, algo que no tiene nombre todavía. Y se usa mucho en el campo de la medicina, ¿no? Porque hay investigación que se desarrolla en ese campo y ahí se utiliza bastante este método de la teoría fundamentada. La codificación y bueno, la categorización pues tiene que ver con la construcción de categorías y estos están relacionados. En un momento dado, esos conceptos se pueden convertir, se convierten de hecho en subcategorías, ¿no? Porque configuran, las alimentan y estructuran las categorías que construimos en este trayecto. Entendemos que la codificación incluye la comparación constante de fenómenos, casos, conceptos, eventos, etcétera, y la formulación de preguntas que se dirigen al texto. Todo esto que yo les lea, que voy a tratar de leerlo rápidamente, y lo seleccioné porque lo consideré importante, y por eso está acá, que no sea útil luego tenerlo a la mano, lo vamos a ver traducido en el proceder de actuación. Esta actividad parte de los datos y no de la teoría. En ese sentido, se inicia con una lógica en la construcción del conocimiento de tipo inductivo. Se asignan conceptos o códigos al material empírico. Primero se formulan lo más cerca posible del texto y más tarde de un modo cada vez más abstracto. Y esto tiene que ver con los niveles de análisis que logremos hacer. Puede ser un análisis descriptivo ligero al principio, pero posteriormente puede y se aspira a que se llegue a una descripción densa en los términos de Clifford Geertz, que lo retoman también desde el estudio de casos. Lo menciona Steck también en su texto. La categorización en este procedimiento se refiere al resumen de estos conceptos en conceptos genéricos y a la elaboración de las relaciones entre los conceptos y los conceptos genéricos, o las categorías y los conceptos superiores. Era lo que les comentaba ahorita, que los conceptos genéricos son los que aglutinan a un grupo de conceptos y se configuran en este sentido en categorías. Adelante, Elisa, por favor. La codificación teórica son procedimientos para enfrentarse a un texto.
La codificación teórica es la que se utiliza en la teoría fundamentada y es el procedimiento de analizar los datos que se han recogido para desarrollar una teoría fundamentada, pero también para desarrollar el conocimiento del objeto de estudio que nos interesa a nosotros. La variante que se establecería aquí es que para la codificación teórica se utiliza 3 procedimientos: la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva, en los términos que establece por ahí Flick, que retoma particularmente a Strauss y Corbin. No se realizan de manera separadas en el proceso. Están vinculadas, no inicia y termina una e inició otro momento en otro contenido. En esto se trabajan las 3, que las utilizamos también en nuestros procederes metodológicos. La codificación se entiende aquí como representar las operaciones por las cuales los datos se desglosan, conceptualizan y vuelven a reunir en nuevas maneras. Es el proceso central por el que se construyen teorías a partir de los datos. Aquí está recuperado Strauss y Corbin en Flick. E igualmente se supone que la investigación tiene el propósito de construir y se guía mediante el método a la construcción del conocimiento científico, que tiene cierta validez y confiabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es conocimiento válido para el contexto en particular, el fenómeno en particular, pero bueno, como lo mencionaba el maestro Juan José, esa generalización naturalista que das cuenta de más de un fenómeno y muestras que eso da cuenta de que eso puede existir en otros lugares, ¿no? Incluso una de las cuestiones que aprendemos cuando estudiamos metodología de investigación cualitativa tiene que ver con el hecho de que si un evento se produce una vez, quiere decir que puede existir más en otras latitudes o en las mismas latitudes donde estamos. Eso es una característica de la investigación cualitativa. Adelante, Elisa. El proceso interpretativo en un estudio de casos. Ahí mencionamos en la teoría fundamentada. Entonces aquí hablaríamos de la codificación abierta, la codificación selectiva y la codificación temática. Adelante, Elisa. La codificación abierta trata de expresar los datos y los fenómenos en forma de conceptos. Con este fin, primero se desenmarañan los datos, se segmentan. Se clasifican las expresiones por sus unidades de significado, palabras individuales, secuencias breves de palabras, para asignarles anotaciones y sobre todo conceptos, códigos. Se conceptualiza. En síntesis, se conceptualiza, finalmente. Los conceptos son los elementos básicos de la teoría. La codificación abierta en el método de la teoría fundamentada es el proceso analítico por el cual los conceptos se identifican y desarrollan desde el punto de vista de sus propiedades y dimensiones particulares y locales. Esto mismo aplica en todos los métodos, todos los procederes metodológicos en este componente. El análisis inicia con una segmentación de los datos para entrar a su análisis, ¿no? Adelante, Elisa.
Los procedimientos analíticos básicos por los que esto se logra son el planteamiento de preguntas sobre los datos y la realización de comparaciones para las similitudes y las diferencias entre cada incidente, acontecimiento y otros ejemplares de fenómenos. Los acontecimientos e incidentes similares se etiquetan y agrupan para formar categorías. La codificación abierta tiene como propósito descomponer y comprender un texto y asignar y desarrollar categorías y ponerlas en orden en el curso del tiempo. El resultado de la codificación abierta tiene que ser una lista de los conceptos y categorías que se asignaron al texto. Deben complementar las notas de código o del concepto que se produjeron para explicar y definir el contenido de dichos conceptos y las categorías. Esto es bien importante porque el investigador tiene que dar cuenta al explicar, y esto tiene que ver con los tipos de categorías, serían las categorías del investigador cuando él explica cómo entiende, qué nombre le da, cómo entiende, cómo conceptualiza este asunto, ¿no? Ese tema, ese evento. Y las categorías, y definir el contenido de las categorías, ¿no? De los conceptos y de las categorías. Y en este tema entra esa definición desde los marcos teóricos conceptuales que se poseen. Es por eso que más adelante hablamos de 3 tipos de categorías, enseguida lo vamos a ver. Y también tiene que ver, dice aquí, el resultado con una multitud de memorandos que contengan observaciones llamativas sobre el material y los pensamientos que son relevantes para el desarrollo de la teoría. Esos memorandos también se llaman notas analíticas o reflexiones analíticas que se elaboran al final del análisis de cada uno de los textos que tenemos como producto del trabajo de campo, ¿no? Del acopio de datos. Entonces, este tratamiento, este párrafo es bien importante, ténganlo presente, porque resume, dicho de una manera, recuperado, y son las pistas que nos dan los textos de los metodólogos, como esto está retomado del texto de Flick, y es bien importante esta codificación abierta, pero luego viene a complementarse con la codificación selectiva y la temática, o sea, no termina, no concluye, pero este es el proceso que se sigue hasta la elaboración de la conceptualización, la categorización y la elaboración de las reflexiones analíticas, que es a lo que se aspira. Y a partir de esas reflexiones es que se da la construcción del apartado de resultados. Son textos más pequeños que el texto original, porque hay una reducción de los datos a conceptos y categorías. A partir de las categorías se va abriendo el texto nuevamente, y a partir de las reflexiones o memos o memorandos o notas analíticas, ya el texto está ya más amplio, no como el original, pero al analizar en otro momento los distintos textos que se producen con los distintos registros de observación o las distintas entrevistas, allí es donde se reúnen nuevamente y se abre el espectro de la construcción del texto final, que ya lo explicaremos en la siguiente sesión. ¿Qué haríamos con todas nuestras notas analíticas? Y cómo construiríamos nuestro texto final. Adelante, Elisa. Bueno, ahí les encargo ese párrafo para que lo tengan presente.
Esta guía de preguntas dice no solo para la codificación abierta, sino también para las otras estrategias de codificación. Se propone que el investigador estudie el texto de manera regular y repetida con la siguiente lista de preguntas. Estas hay que tenerlas a la mano por si acaso no sé qué preguntas hacerle al texto, porque no le voy a hacer directamente las preguntas de la investigación, ¿verdad? Sino son preguntas para obtener información que me permita construir las respuestas de la investigación. Pero estas son preguntas que que me ayudan a cuestionar al texto, a cuestionar a la realidad que se refleja en ese texto que yo recuperé de ese espacio, ya sea del aula o del patio, de lo que haya observado, ¿no? Haciendo estas preguntas, dice en la parte final, el texto se revelará. Además, se recomienda hacer comparaciones entre los extremos de una dimensión o entre fenómenos de contextos diferentes y el cuestionamiento posterior de la evidencia. Adelante, Elisa. El procedimiento de la codificación abierta, identificamos 3 pasos. El primero es segmentar los datos. Esto se da mediante una actividad de leer, una actividad de inscribir y otra de conjeturar, ¿no? Que lo vamos a ver explicado. Entonces, esto se explica de la siguiente manera: leer profundamente el texto, hacer preguntas y subrayar las expresiones significativas. Eso es inscribir. Cuando subrayamos las expresiones significativas, a partir de las preguntas que le hacemos al texto, eso es inscribir. Y luego, enseguida, hacer preguntas y elaborar conjeturas e inferencias a partir de lo que inscribimos en el texto. Posteriormente, vamos a conceptualizar. ¿Qué vamos a conceptualizar? Vamos a clasificar las similitudes y diferencias de los incidentes, acontecimientos y fenómenos que nos parecieron significativos en esas expresiones que subrayamos y que conjeturamos, para asignarles un concepto, para darles un nombre, para nombrarlos de alguna manera. Todo aquello que nosotros subrayamos en el texto vienen a ser lo que Bertelli denomina como las categorías sociales, las categorías propias del referente empírico. Y en este momento, al asignar un concepto, estamos ya bosquejando aquello que empieza el proceso de construcción de las categorías del investigador. Cuando le da un nombre, y él puede tomar prestadas tanto de las categorías sociales, si ese nombre exacto le parece, o puede tomar de otros investigadores, o puede tomar de la misma teoría, ¿no? Categorías prestadas. Después de conceptualizar, se pasa a la etapa al paso de categorizar. Se agrupan los conceptos, en torno a un concepto genérico, se habla por ahí en el texto, en torno a un concepto genérico, y se aglutinan los distintos conceptos que le corresponderían. Es importante ir construyendo esto y facilita la tarea. María Bertelli construyó un procedimiento donde
identificas esto por cada párrafo, por cada registro de observación. A mí en lo particular, eso sí, mi cabeza no me daba para tanto. Entonces yo elegía seguir ese camino porque aquel sí me parecía un poquito complicado. Y en ese sentido, ese proceder en la etnografía es más, no sé si más riguroso pudiéramos decir, no tiene que ver con la rigurosidad, sino con todos los detalles que se realizan como más largo. Hay caminos para seguir y yo he visto que con este camino puede haber resultados, eso está demostrado. Más adelante lo vamos a ver. Y a partir de la formación de las categorías, que son las categorías del investigador, es importante definirlas con precisión, etiquetar y dimensionar las propiedades de cada categoría, y eso se hace desde el marco teórico conceptual y tenemos como producto las categorías teóricas que vamos a ver. Todo esto hay que traducirlo, se dice por ahí, y era nuestro último contenido temático de esta intervención, es la elaboración de diagramas, de gráficas y o de tablas, ¿no? Un diagrama en una tabla, que es donde organizamos todo esto, ¿no? Y lo vamos a ver al final. Adelante, Elisa, por favor. Las categorías, vamos a hablar un poquito de las categorías, ya que cerramos la codificación abierta con ello. Son herramientas para pensar. Se desarrollan a medida que se trabaja con los datos, van surgiéndose y reelaborándose. Porque en un registro de observación yo puedo construir unas categorías, pero en otro registro de observación, con el mismo sujeto, puedo encontrar otras, estas mismas se pueden recomponer y así sucesivamente. Si yo tengo 5 registros de observación de una misma aula, con un mismo docente, me va a dar resultados diferentes, no van a ser exactamente iguales, ¿no? ¿Son analíticas o conceptuales? Muy bien, adelante. Las categorías tenemos 3 tipos: sociales, que se producen cuando inscribimos en el texto, las categorías del intérprete o del investigador que interpreta esas categorías sociales y ese texto, y las categorías teóricas que son que se construyen al definir esas mismas categorías del intérprete, al definirlas desde los marcos teóricos conceptuales de referencia. Adelante, Elisa. La codificación selectiva tiene el propósito de elaborar la categoría central en torno a la cual las otras categorías desarrolladas se pueden agrupar y por la cual se integren. Aquí se da un trabajo, entonces, enseguida, ya que tenemos aquel grupo de categorías, hay que trabajar con las categorías. Esto, bueno, ¿puedes pasar a la siguiente, Elisa? Para ello hay que decidir entre fenómenos y ponderarlos para obtener una categoría central junto con las subcategorías que están relacionadas con ella. Hay un trabajo aquí, o volvemos a trabajar ahora con las categorías, y estas se agrupan en torno a, aquí es bien importante, ver el producto que al final es generar dominios temáticos y categorías para el caso o para nuestro objeto de estudio que estamos construyendo. Esos dominios temáticos tienen que ver con la estructura temática que hemos dado desde un primer momento a nuestro caso, las cuales se construyen
y se establecen a través de las preguntas de la investigación, porque en un estudio de caso se sugieren las preguntas temáticas. Y cuando tenemos una pregunta de investigación donde solo aparece un concepto, ¿no? Y todo lo demás está en abstracto, siempre se tienen que precisar las preguntas de investigación y deben de tener un contenido temático, un contenido que yo voy a estudiar, ¿no? Un contenido que estructura mi objeto de estudio. De otra manera, me va a aparecer con ciertas debilidades cuando yo estoy en este momento. De igual manera, esas preguntas temáticas se convierten en temas acá, que Stake dice, hay que elaborar, hay que empezar escribiendo el lema, o el título es un lema, el lema de la investigación, aquella que tiene que ver con el caso y aquella que tiene que ver con el tema que estructura al contenido del caso en general. La categoría central que se busca aquí se desarrolla de nuevo en sus rasgos y dimensiones y se asocia a las otras categorías, utilizando las partes y relaciones del paradigma de codificación. Esto es que vamos a encontrar una categoría que agrupe, dentro de las que tenemos, las vamos a organizar de tal manera que agrupe a otras categorías, ¿no? Y si están todas en una misma situación, pero estas tienen que ver, estas categorías como dominios temáticos tienen que ver con esas preguntas temáticas y con esos temas que son los que me interesan, que son los que me permitieron definir al objeto de estudio en un principio. Y las categorías, en este caso, se convierten estructuran al contenido del tema. Algunas categorías van a ser dominios temáticos que estructuran al tema o pueden convertirse en subcategorías. Ese tipo de trabajo con el grupo de categorías que yo ya he construido es el que se realizaría mediante la codificación selectiva. No, es trabajar con el grupo de categorías que ya construí por cada registro de observación, por cada entrevista que yo realice, por cada texto que analice. Y cada texto es producto de cada uno de los momentos del trabajo en el campo. Adelante, Elisa. Entramos a la codificación temática. Los grupos que se estudian se derivan de la pregunta de investigación y así se definen a priori, que era lo que les hablaba ahorita. En este caso, esas preguntas de investigación que definen desde un primer momento, estamos preguntando sobre el evento, el fenómeno o algo que tiene que ver con el sujeto, los sujetos o los grupos que se estudian. El problema de la investigación es la distribución social de las perspectivas sobre un fenómeno o un proceso. El supuesto que subyace aquí es que en mundos sociales o grupos diferentes se pueden encontrar distintas visiones. Así, un evento es interpretado por los actores de diferentes maneras. Esto representaría una cierta problemática, pero hay que dar cuenta de ello y establecer las diferencias y similitudes y estudiar a los sujetos para dar cuenta de ello, ¿no? Adelante, Elisa. El procedimiento de codificación temática empieza por desarrollar un sistema de categorías.
Aquí aplica la codificación abierta y la codificación selectiva. Y enseguida, ya que tenemos esas dos primeras acciones realizadas, se trabaja con la reorganización de las categorías por dominios temáticos. Esos dominios temáticos, producto de la codificación selectiva, se reorganizan ¿en qué sentido? En el sentido de las preguntas temáticas de la investigación que definen el objeto en construcción en un primer momento. Posteriormente, las categorías y dominios temáticos se reorganizan acorde a las preguntas temáticas del estudio de caso, que las podemos ir tomando en cuenta desde el segundo momento. Y en un siguiente momento, la estructura temática que nosotros tenemos se modifica si surgen aspectos nuevos o contradictorios. Sabemos que en algún momento, en alguno de estos momentos, incluso en el momento de la revisión teórica y en este momento de la construcción analítica de los datos producto del campo, esto nos puede llevar a ajustar las preguntas mismas de la investigación. Entonces, si vemos que haya una incidencia en que debemos de modificar el contenido o la estructura de nuestra campo temático que define a nuestro objeto, ese es el resultado de la investigación. Ni modo de que nos hagamos una pregunta y estemos hablando de otra cosa en el apartado de resultados. Entonces se hace el ajuste de las preguntas y presentamos nuestra investigación, y eso se dice allá cuando narras cómo hiciste la investigación y lo que encontraste y cómo se da este resultado, ¿no? Y ese ajuste que se hace. Eso se vale y se debe hacer, ¿no? Bueno, adelante. Análisis temático de cada caso. 5:35. Se recomienda una breve descripción del caso, la cual se modifica si es necesario durante su interpretación posterior. Incluye una afirmación o lema del caso, una breve descripción de la persona con respecto a la pregunta de investigación y los temas centrales mencionados por el entrevistado sobre el problema de investigación. Esto tiene que ver con las notas analíticas, con la reflexión al final de cada registro de observación, que tiene que ver con el sujeto y con el espacio que se estudia. Después de acabar el análisis del caso es ese momento en el que estás estudiando, ¿no? A ese sujeto, en ese lugar, en esa acción de observar o de interactuar con él para conocer su opinión, su perspectiva, su percepción. Este perfil de caso forma parte de los resultados, quizá de una manera revisada, y tiene que ver con cómo vamos a construir nuestro documento final. En el análisis se desarrolla un sistema de categorías para el caso individual. Era lo que les decía, cada texto se trata como un caso individual al interior. Las codificaciones similares en cada grupo se resumen y se elaboran los temas específicos de cada uno de ellos. Este es un procedimiento para el momento de estructurar el informe, ¿no? Adelante, Elisa, por favor. Esto tiene que ver con, como se habla de estudio de casos, se supone que hay varios casos, pero nosotros queremos delimitar, no lo vamos a abordar porque vamos a
se supone que estamos estudiando un caso, ¿no? Hacemos un estudio de caso. ¿Por qué? Porque hay que hacer, es más complejo hacer el estudio de casos porque tienes que estudiar varios casos y luego trabajar toda la integración, las comparaciones, similitudes y diferencias. Hay que identificarlas y dar cuenta de ellas. Y los metodólogos no recomiendan que un investigador novato estudie varios casos. Es como si a alguien le interesa, por ejemplo, conocer cómo reciben a los alumnos migrantes o cómo atienden, no cómo los reciben, cómo atienden a los alumnos migrantes de familias de jornaleros agrícolas las escuelas regulares en el Valle de Culiacán. Entonces, el Valle de Culiacán es muy amplio y hay muchísimas escuelas. Tendrías que dar cuenta de, o sea, si yo digo el caso de las escuelas primarias en el Valle de Culiacán, son un montón. Yo tengo que delimitar desde ahí y yo puedo hablar de ello, o sea, de cómo los reciben y estudio un caso, el caso de lo que pasa en una escuela y no en todas las escuelas del Valle de Culiacán o del municipio de Navolato, por ejemplo. Entonces, solo me interesa un caso para yo tener la idea de los casos, o sea, ese sería un estudio de casos, pues que no es igual, tienen condiciones diferentes, etcétera, etcétera, culturas diferentes. Entonces, es bien importante esto, incluso si se plantearon algo muy amplio, también la reducción en este momento es bien importante hacer los ajustes, porque hay estudiantes que se empeñan en hacer planteamientos tan amplios, o sea, que no hay delimitación ahí, ¿no? La cuestión de la delimitación tiene que ver con saber valorar y aunque el asesor les diga, ellos de todas maneras plantean cosas muy amplias. O quieren abordar todas las dimensiones de un asunto, ¿no? Entonces también eso hay que estar muy listos porque para dar cuenta de todas las dimensiones, pues imagínense todo lo que tienen que procesar. Y aquí no se les está pidiendo que se acaben con el tema. Yo les digo que Ángel Díaz Barriga no sé qué edad tiene ahorita, pero ya está grande y toda su vida ha producido sobre el tema del currículum. Y todo lo que tenga que ver con el currículum en educación. Toda su vida ha investigado eso. Adelante, Elisa, por favor. Hay una guía de preguntas que nos ayuda en lo que se le llama la codificación temática, ¿no? Y nos ayuda para entrarle al análisis y para construir ese producto final. De aquí saltamos a la construcción del texto final del apartado resultados. Y estas preguntas son importantes en ese sentido, ¿no? Ahí se van a utilizar. E incluso sirve para la construcción de los textos en las notas analíticas, los memos, ¿no? Adelante, Elisa, por favor. Aquí quería llegar a esto, pero estaba ahí tan rápidamente, porque este es un ejemplo de cómo se concreta esto que hemos venido hablando en toda la tarde. Los registros de observación tienen un componente de identificación, una descripción breve del contexto y el establecimiento ahí por escrito y presente del objeto de estudio, las preguntas de investigación. La maestra Elda Lucía nos sugería los objetivos de la investigación, la dimensión de análisis y la unidad de análisis. Porque hay estudiantes que en este momento, y para los investigadores también novatos, yo les digo a mis asesorados que cuando les pregunto
¿cuáles son tus preguntas de investigación? Y me las contestan sin necesidad de ir a consultar su documento. Le digo, ya estás lista para estar en el campo. Porque a la hora que yo estoy en el campo no debo de perder de vista qué es lo que me interesa de mi unidad de análisis. Saber que, porque me puedo distraer, mi unidad de análisis es el docente, pero me distraigo mucho y sigo mucho la interacción de los alumnos y pierdo de vista al docente, que es mi unidad de análisis. Y es fácil que nos perdamos en ese mundo. Bueno, nos recomienda Bertelli que registremos la hora cada 10 o 15 minutos. Entre otras cuestiones que nos recomienda, como los datos de identificación, ella precisa ahí algunas cuestiones. Todo debe ser anónimo, ¿no? No debe haber nombres de escuelas ni nombres de investigadores, debe de escribir las iniciales del investigador nada más. La inscripción es la actividad que se realiza al subrayar para identificar las representaciones sociales de la realidad que se estudia. Se producen de aquello que es significativo para nosotros y para nuestra investigación. Se producen así las categorías sociales. Y ya en un campo de interpretación propiamente dicho, se codifica, hay una actividad de codificación que se sigue todo ese proceso de hacer preguntas, ¿a qué? A eso que consideramos significativo, que ya les comentaba, y aquí se elaboran conjeturas e inferencias, se da un nombre a eso que yo he conjeturado e inferido, y se da un nombre, o sea, se conceptualiza, se agrupan los conceptos en categorías, el material se analiza, examina y compara dentro de cada categoría. Y así se forman las categorías. Yo creo que ahí es dentro de cada concepto. Y la integración, y así se forman las categorías del investigador. Al definir con precisión esas categorías que acabamos de producir, de construir, se vienen a configurar las categorías teóricas. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo desarrollado. La integración, la acción de integrarse, se da al relacionar las categorías agrupándolas por temas, comparar las diferentes categorías, buscar los vínculos entre ellas, tomando como referencia las preguntas de la investigación. La nota analítica, memo, memorándum, la reflexión analítica consiste en elaborar una explicación, reflexión, conclusión de manera integrada y argumentada. Orientarse por el objeto de estudio es lo que se recomienda y los temas de las preguntas de la investigación para su desarrollo a las que se busca dar respuesta. Dar cuenta de la relación del actor con el caso que se estudia, ¿no? Del actor que estamos observando, que es nuestra unidad de análisis. Eso es importante en un estudio de casos. Y en esta cuestión. Por eso se recomienda describir al sujeto, al actor de entrada, ¿no? Tenerlo claro. Adelante, Elisa. Adelante. Este es un ejemplo tomado del texto de María Bertelli, investigadora etnógrafa, en su texto Conociendo nuestras escuelas. Ella, aquí está, de 10:15 a 10:30, la hora, la inscripción y la interpretación. En esta columna de interpretación aquí, esto es un esquema, que es una tabla donde está representada la inscripción y la interpretación, donde ella
hace preguntas, hace inferencias. Primero subraya, o sea, realiza la acción de inscribir, de identificar aquello que es significativo para su objeto de estudio. Y luego en la columna de interpretación hace preguntas, hace inferencias, dice, ¿qué significa que el maestro solicite pasar a quienes quieran? Ahí está subrayado quieran. El maestro dice, escribe algunas oraciones en el pizarrón y solicita a quienes quieran que pasen a leer. El ruido del salón se incrementa. Yo infiero que porque todos querían, hicieron un barullo. O sea, el lector también hace inferencias. Mucho cuidado. Quieran. ¿Qué significa ya en la interpretación? Que el maestro solicite pasar a quienes quieran hacerlo. Al parecer, respeta su motivación o su desinterés por aprender. Fíjense cómo está subrayado la palabra quieran. Luego, la siguiente pregunta, ¿qué significa la consigna a leer? Significa aprender haciendo. Y también está subrayado. Al final de cuentas, yo entiendo como estrategia subrayar aquello que me parecería a mí la parte, aquello que le voy dando nombre. Y puedo yo tomar caminos más breves o más largos, ¿no? Pero me sirve para dar nombre a lo que me interesa. Adelante, Elisa, pasemos a la siguiente. Al final del procesamiento que hace Bertelli, tiene una nota analítica del ejemplo anterior. Si una primera aproximación analítica a este registro parece indicar el respeto del maestro por los procesos de aprendizaje de sus alumnos. En las actividades que éste promueve, los niños que quieren se autoproponen, mientras los que no lo desean pueden no responder a sus indicaciones. Así, algunos pasan a leer el pizarrón, otros leen de sus lugares y algunos más están distraídos o realizan sus primeros ejercicios caligráficos. En todos los casos son respetados. Parece que para este maestro es más importante el aprender haciendo y heterogéneo que el hacer y aprender homogéneo. Es probable que por ello el docente promueva diversas actividades simultáneas y paralelas de modo coordinado y en torno a una tarea común e inicie con una actividad en el pizarrón para organizar momentos después equipos de lectura en cada mesabanco con la consigna a leer. Tomamos solo una partecita de la nota analítica que es como de 3 cuartillas ahí en el libro, que ustedes podrán consultar. Se los vamos a compartir también, Elisa, el libro ya lo tenemos escaneado. Adelante, Elisa, para ver el siguiente ejemplo. Aquí, pues, en esta presentación, hasta aquí tomamos a Bertelli, Vizquerra, Flick, Steig y productos de experiencia del seminario de investigación, pero nos falta ver el producto el texto de Dolores. Nos quedó fuera del paquete. Ya se va a compartir, maestra, el documento en Word y voy a abrir una carpetita en el Drive que diga cuarta sesión para subir el libro de Bertelli y los materiales.
Este texto que les vamos a compartir ahorita es producto del diplomado de investigación en el que a mí me tocó diseñar el módulo de procesamiento y análisis de los datos y tuve la oportunidad también de trabajarlo en 2 o 3 ocasiones. Y esa experiencia pues me permitió ver que sí lo logran los estudiantes, ¿no? Bien, aquí están los datos de identificación, el objeto de estudio, el ejercicio de la autoridad docente en secundaria, preguntas de investigación, ¿cómo ejerce la autoridad del docente de secundaria? ¿Cuáles son los factores que intervienen en el ejercicio de la autoridad docente? La unidad de análisis es el docente. Nos pasamos los datos de la escuela, los comentarios de la escuela, para entrar directamente aquí viene, no trae la columna de los tiempos, que es importante tenerla, la inscripción, está dentro el tiempo, ¿no? Está ahí incluido. Suena el timbre de la escuela indicando que el receso ha terminado, los alumnos se dirigen a sus salones. La maestra entra puntual al aula y ahí lo subraya. Y dice, ¿será siempre puntual? Es una forma de mostrarse como un ejemplo a seguir. Al parecer, la puntualidad es una de las cualidades que tiene la maestra. Maestra puntual es la conceptualización que ella establece ahorita de entrada. Fíjense, esta nos va a permitir ver el esquema o diagrama donde se extiende tanto como queramos y necesitemos. Adelante, Elisa. Establecimiento del orden, ahí está otra. Dar los buenos días a los alumnos, los cuales ya se encuentran ubicados cada uno en sus lugares. Les pide que se organicen en vinas y escribe unos ejercicios en el pizarrón y da las instrucciones. ¿Qué significa que todos los alumnos ya se encuentren ubicados en sus lugares cuando la maestra entra en el aula? Eso es significativo sin duda. Es parte de las reglas establecidas por el docente. Establecimiento del orden es el concepto que ella estructura. Adelante, Elisa. Establecimiento del orden, respuesta favorable a las indicaciones del docente. ¿Qué significa? Deja que él se siente en el piso. Es una manera de fomentar la cortesía o un castigo para el alumno por no haberse ubicado en su lugar cuando la maestra ya estaba por iniciar la clase, pues solo había una mochila por un lado. Ustedes van a encontrar aquí errores en la redacción y lo quise dejar así porque uno de los detalles que debe de tener un texto es que debe estar bien escrito. Y esto no es una transcripción de nada más de lo que yo observé, sino es un texto que tú estás construyendo como investigador. Y hay que exigir que esto se debe de retrabajar. Por eso la transcripción de los datos tiene una razón de ser, de tratarse con cómo se abordan, porque se deben de pasar en limpio. No nada más pasar en limpio, el transcribir es también preparar los datos, los datos que recogí del registro de observación de las entrevistas y cuidar la escritura, ¿no? Como aquí le falta un qué, cuando ya estaba por iniciar la clase, puesto solo había una mochila por un lado. Dice, cabe señalar que no supe quién era el dueño del lugar, pues en ningún momento se escuchó algún reclamo de ninguno. Siéntate.
Deja que él se siente en el piso. Ok, adelante. Obediencia a las indicaciones del docente, seguridad del docente, atención personalizada del maestro, disposición de los alumnos para la clase, atención personalizada del docente. La maestra atiende a los alumnos que solicitan ayuda para la resolución del problema. Trato afectivo del docente. Adelante. Disposición de los alumnos para la clase, se repite, llamada de atención. Sentaditos. Atención personalizada del maestro, atención a las dudas de los alumnos. Atención personalizada, maestro vigila, vigilante. Llamada de atención, respuesta favorable al llamado de atención. Hubo una modificación. Atención y vigilancia a los alumnos. Adelante. Si quieren nos vamos, Elisa, a al siguiente componente. Llamada de atención, atención personalizada, atención y vigilancia. Después de la conceptualización hablamos de la construcción de categorías. Y aquí están las categorías del investigador. Las categorías sociales quedaron en la columna de inscripción. Las categorías del investigador es el producto de jugar con los conceptos. ¿Ese recuadro negro es mío o es...? No, maestra, se abrió con la computadora. Es que se puede ver movido porque hace rato le moví. Enseguida, las categorías de otros investigadores, ella abrió, ¿no? Ella conceptualizó, sí. Nos perdimos. Entonces. Sí, voy a proyectarlo yo, maestra. Ok. Te voy a dejar de presentar, Juan José. Sí, para ver esa parte. Sí, ya voy. Estoy en vídeo.